Francesc Miralles, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Encantada de saludarte. Igualmente. Francesc, además hoy tenemos muchas ganas, lo tenemos todas las semanas, las ganas estas que tenemos de escucharte son todas las semanas, pero hoy especialmente porque además nos traes muy acorde con el día que es el sentido y la literatura de esta madrugada tan especial de Halloween. Sí, vamos a recordar un poco los orígenes de esta fiesta, porque es una fiesta que quizás nos quedamos un poco con lo que vemos en las películas y los niños y el truco y trato, sí, pero que es una mezcla de muchas cosas en realidad. Entonces, si te parece bien, podemos explorar un poco qué hay debajo de la fiesta de Halloween. Perfecto, porque además conocer el origen de las cosas siempre nos hace que luego podamos afrontarlas con una mirada muy diferente. Sí, hemos de pensar que las fiestas paganas, que luego han sido adoptadas por el cristianismo, tienen mucho que ver con las estaciones y con las cosechas. Uh-huh. Y esta concretamente viene de la fiesta celta de Samhain, que celebraba el equinoccio de otoño, en el sentido que se recogían los últimos frutos del año y luego ya la gente se recogía y ya aceptaba el silencio y la oscuridad del invierno. Porque en la cultura celta, el inicio del invierno y del año nuevo no era como ahora, ¿no? Que es el 31 de diciembre, sino que era el crepúsculo entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, que es cuando estamos ahora. Claro, que en realidad, pensando en lo que tú decías, Francesc, de las cosechas y el vínculo en aquel momento con la naturaleza, tenía mucha más lógica. Exacto, para ellos el invierno, también en aquel tiempo hacía más frío que ahora, claro, también hay que decirlo, y el invierno empezaba con noviembre y la cosecha y los graneros tenían que estar ya llenos y los seres humanos se recogían. Entonces la tradición celta decía que en este crepúsculo del día de hoy, de esta madrugada, los humanos tenían la posibilidad de visitar el mundo de ultratumba, ¿no? Que se abrían las puertas y por un lado había hadas que podían venir, una presencia positiva del mundo de los muertos, pero también los demonios se manifestaban. Entonces se ponía en el umbral de cada casa pues comida para ofrecerla a los malos espíritus y que no entraran, de hecho. Claro, para no invitarles a sentarse a la mesa, ¿no? Para Exacto. Dejarlos en la puerta. Y eso modernamente fue adoptado para la tradición del truco o trato, trick or treat, que vemos en las películas, sí, de los niños con el cubo que van casa por casa recogiendo dulces, pues viene de esa ofrenda a los muertos, de carne, de alimento que se les ponía originalmente. Y en el folclore celta también se hablaba que había un gato negro con una mancha blanca en el pecho, uh-huh, que te podía robar el alma, ¿no? Madre. Antes de que, incluso que robaba el alma a los difuntos antes de que los dioses la reclamaran, y por eso muchas veces en Halloween y en pinturas antiguas, en el folclore, vemos, sobre todo en Escocia, viene de ahí la cosa, un gato que está ahí con la bruja, ¿no? Sí, es verdad que la bruja parece que siempre va acompañada de ese gato, ¿no? Es ese personaje. Vale, esto, el Samhain, que es esa milenaria fiesta, sí, de origen celta. Sí, que puede tener más antigüedad que la siguiente que vamos a mencionar y que también ha influido en el moderno Halloween, que se llamaba el Mundus Patet, que era para los romanos el día de los difuntos, uh-huh, pero que Mundus Patet significa en latín mundo abierto, y que la idea era un poco lo mismo, que se abría las puertas del más allá y por lo tanto durante una noche, durante una madrugada como la de ahora, había una conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y eso para los romanos sucedía 3 veces al año y era cuando las almas difuntas podían volver a la tierra, y entonces se desarrolló también toda una serie de creencias sobre esqueletos que volvían a la tierra, y de hecho muchas de las cosas que vemos modernamente en México del Día de los Difuntos tienen conexión con este mundus patet de los romanos. Claro, es que al final la idea, Francesc, por lo que nos vas narrando, es siempre la misma, ¿no? Esa ventanita en la que en un momento determinado sí podemos conectarnos con los que ya no tenemos, ¿no? Con nuestros Exacto. Fallecidos. Que en México, como vimos
no sé si se llamaba Coco, sí, la película de Disney, de Pixar. Pues sí. es una celebración alegre. De hecho, el Día de los Muertos no es algo que tiene que provocar pavor, sino que es el día en el que se ponen las fotos de todos los antepasados y se les honra. Claro, el cristianismo, que adoptó muchísimos festivales paganos, lo que hizo fue tomar todos estos elementos y reconvertirlo en lo que se llamaría el Día de Todos los Santos, que es lo que cuando salga el sol la gente va a celebrar y que se va a los cementerios y todo esto. Entonces, la Iglesia primitiva pensó, bueno, esta festividad que ya existe de Halloween, vamos a convertirla pues en un recuerdo para los mártires y que se recuerde su sacrificio. Por eso se llama Todos los Santos. Vale, para sus mártires, o sea, para los mártires del cristianismo, los de ellos, ¿no? Sí. Originalmente se hacía el 13 de mayo, pero el Papa Gregorio III lo puso al 1 de noviembre para poder sustituir la fiesta pagana. Y, de hecho, en sus orígenes lo que recuerda es el martirio de los cristianos, especialmente los que quemaron vivos en Roma por parte de este emperador, Nerón, porque los declaró culpables del incendio que hubo en Roma en el año 64. Madre mía. Y viene de aquí. Viene entonces, todo de esto, vale. Sí, entonces, entre la fiesta de los celtas y de la fiesta pagana de los romanos, y se mezcló con este homenaje a los mártires, pues tenemos lo que hoy en día llamamos en el cristianismo la víspera de Todos Santos, y en la cultura anglosajona Halloween. Entonces vamos a ver, si quieres, de dónde viene esta palabra, ¿no? Claro, por favor. Que conocemos porque... por las películas de Carpenter. Exacto. Y por tantas referencias. Y que de alguna manera hemos adoptado, pero me gusta mucho que nos vayas llevando y tejiendo por los orígenes, porque de verdad que creo que al final de nuestra conversación vamos a entender muchas cosas. Venga, vamos con ese Halloween que, como decías, viene de esa mezcla del Samaín, del Mundus Patet de Roma, atravesado todo ello por la Iglesia católica, por el cristianismo. Y vamos entonces con ese Halloween, Francesc. Sí, la palabra Halloween en inglés medieval significaba sagrado. O sea, era un sinónimo de santo, ¿no? Entonces, el Halloween, de hecho, venía de Hallow Eve, que Eve es como el New Year's Eve, ¿no? Es la víspera, el Eve. Entonces, era la víspera de lo sagrado, que en ese momento, en el catolicismo era lo que acabamos de ver, ¿no? La celebración de Todos los Santos, pero ¿qué pasa? Que en la Iglesia protestante no creen en los santos. Claro. Entonces, claro, abolieron la figura de honrar a los mártires y a los santos, entonces quedó ese Halloween, la víspera de lo sagrado, pero volvió a ser pagano, y sobre todo en Estados Unidos, donde cuando se establecieron ya las primeras comunidades, se preparaban para el invierno, fueron tiempos muy difíciles en la fundación de Estados Unidos, y esta festividad, pues, la recuperaron los colonos. Como hemos de pensar que la inmigración que llegó en el siglo XIX sobre todo era irlandesa, y ellos tenían estas costumbres de Halloween muy asentadas. Por lo tanto, hoy en día todo lo que relacionamos con Halloween sobre todo es Estados Unidos, y se recuperan estas figuras de las que hemos hablado. Los frutos de otoño, que en este caso son las calabazas, que se maquean y se iluminan y se les hacen estas caras, los gatos negros y el truco o trato, por estas ofrendas que se dejaban a los muertos. Pero qué interesante, Francesc, por todo lo que nos vas contando, porque efectivamente cuando escuchamos a muchas personas decir es que hemos adoptado esta costumbre de Halloween que viene de Estados Unidos, bueno, viene de Estados Unidos, pero en realidad parte de Europa. Sí, y de Irlanda. Lo que pasa es que ha vuelto, ¿no? Exacto, de Irlanda y Escocia ha dado la vuelta al mundo, ha pasado por el mundo romano, ha pasado por el mundo católico, y al volver digamos, de forma enmascarada en el mundo protestante, pues hemos regresado al mismo tipo de celebración que hacían los celtas en el norte de Europa, en Inglaterra e Irlanda, básicamente. Claro, efectivamente. De hecho, hay en regiones, en Galicia mismo, que se está retomando con mucha fuerza y se le llama Samaín. Pues porque fíjate, efectivamente viene de lo celta y efectivamente se está un poco como reivindicando esa raíz y ese origen para distinguirlo de lo que tú nos decías antes, ¿no? De ese Halloween que todos tenemos asociado a esas grandes producciones cinematográficas estadounidenses, ¿no?
Sí, y que podemos dar algunas recomendaciones literarias Sí, claro. para las personas que tienen fiesta mañana y que, bueno, las librerías estarán cerradas, pero pueden leerlo en su Kindle o buscarlo. Libros que muchos los tienen en su biblioteca familiar. Eso te iba a porque decir. Son clásicos. Yo creo que al menos un par de los que Un nos par de los vas que a vamos a decir. hablar los tienen. Venga, Sí. adelante, Francesc. Mira, para lectores más intelectuales, el Frankenstein de Mary Shelley, que hay que recordar que ella lo escribió teniendo 18 años solo, Es que cosa esto que es una cosa alucinante, asombrosa. Sí, y que hubo una película española que se llamaba Remando al viento, en la cual se veía cómo se escribió Frankenstein. Fue fruto de una apuesta entre Lord Byron, su médico, que también era escritor, Mary Shelley y su marido, que era el poeta romántico Percy Shelley, que una noche, una madrugada como esta, decidieron que cada uno se encerraría en su alcoba a ver quién era capaz de escribir la historia de terror más alucinante. Entonces, el médico de Lord Byron escribió la primera historia de vampiros, Polidori, pero Mary Shelley, con sus 18 añitos, escribe Frankenstein. Que te digo una cosa, además de que es un novelón, solo por esta historia de cómo se escribió la novela, creo que ya merece la pena leerla, ¿verdad? Sí, y ha trascendido y de hecho mucha gente que la lee hoy en día dice que es demasiado filosófica para ser una novela de terror, pero bueno, es fundacional. Luego tendríamos otro clásico que seguramente vamos a encontrar en casa o que podemos ver en sus múltiples adaptaciones al cine, casi ninguna fiel, es el Drácula de Bram Stoker, que volviendo a lo que decíamos antes, Bram Stoker era irlandés. Y él no había estado jamás en Transilvania. Pero bueno, decide situar ahí esta historia, narrada a través de cartas, y ha creado toda una tradición. Lo que identificamos con el vampiro pues viene de esa novela romántica. Efectivamente, estas dos son, vamos a decir, las que podemos tener en nuestras estanterías, ¿no? Frankenstein y Drácula. Y Drácula, exacto. venga. ¿Y alguna más? Si queremos algo más oscuro, pues podemos ir a Lovecraft, que era un hombre muy raro, norteamericano en este caso, racista, pero un genio de la literatura. Y si podemos seleccionar entre sus obras una que es singular, pues podríamos leer En las montañas de la locura. Que además creo recordar que esta es una novelita muy corta, ¿verdad, Francesc Miralles? Es corta. Podemos acceder a ella. Esta novela se escribe en un momento en que aún se estaba explorando la Antártida y no se había llegado aún al Polo Sur. Entonces explica los eventos de una expedición en 1930 donde se encuentran como los restos de una civilización mucho más antigua, una raza humana anterior y terrible por los ritos que interpretan que hay allí. Perfecto, venga, En las montañas de la locura. Venga, te dejo que me digas un par más, que nos queda un minuto. Un par más. Pues mira, vamos a tomar de Stephen King podríamos mencionar una, pero vamos a coger la más propia de Halloween, que sería Salem's Lot, o El misterio de Salem's Lot. Fue la segunda novela que publicó y de hecho lo que hizo Stephen King fue coger las historias de brujas y vampiros y de hecho traer a Drácula a Estados Unidos. Claro. A través de la historia de un pueblo donde muere toda una serie de gente y hay como una investigación. Entonces, no deja de ser eso, una transposición de Drácula al Estados Unidos más rural. Y con un clásico que es Stephen King. Y una última, Francesc Miralles. Y una última, pues mira, ya que cojamos algún autor de aquí, pues el español José Carlos Somoza, podemos elegir La dama número 13, que es una novela fantástica de terror donde se mezclan sueños, sectas secretas, fantasmas y todo lo que nos da miedo y al mismo tiempo nos da placer también. Francesc Miralles. En el hecho de asustarse. Desde luego. Muchísimas gracias por haber estado esta madrugada. Un abrazo.